Hola, ¿cómo están? Yo soy Randall Rivera y hoy vengo a contarles los detalles de un tema que se ha conversado desde hace bastantes semanas y es o son las críticas al plan de empleo público que presentó el gobierno de la República y que está lleno de parches en la Asamblea Legislativa. Hay 6 datos fundamentales que nos permiten entender por qué este plan de empleo público es un desastre y podría ser muy riesgoso aprobarlo ahora, siendo una colección de parches. Vamos primero a repasar eh, respecto al plan de empleo público, que tanto la Procuraduría, que es el abogado del Estado, como la Contraloría General de la República, así como destacados especialistas, uno de ellos, don Rubén Hernández Valle, han advertido de los problemas que tiene esta legislación. Técnicamente, la Contraloría indudablemente tiene un peso enorme en esta advertencia. Pero además hay que considerar que está lleno de parches, es decir, que entró una cosa a la asamblea, se le empezó a hacer parches y los problemas que tiene, que son problemas gruesos, ya lo vamos a ver en esos 6 puntos, es muy difícil arreglarlos por medio de mociones. Así es que vamos al error número 1. El error número 1, y tal vez el más grave en su concepción, es que le da al gobierno, particularmente al Ministerio de Planificación, al Mideplan, la rectoría de empleo público. En los países donde se mantiene una independencia absoluta, bueno, si recuerdan cuando aquí se nombraba policías o maestros, depende al gobierno que ganaba. Bueno, eso se logró se logró evitar sacando al empleo del tema político y dárselo, por ejemplo, a una oficina independiente. Por ejemplo, hay otros proyectos que fortalecen el servicio civil. En este le damos al Mideplan, que es un ministerio nombrado por el presidente de la República, la Rectoría del Empleo Público. Es decir, es un órgano político, en lugar de uno independiente, controlando el empleo. Y ojo, en año electoral, es muy peligroso darle a órganos políticos el tema del empleo público, sino que lo diga Venezuela con PDVSA, Nicaragua, por ejemplo, y algunos otros países donde el gobierno controla el empleo. Ese es el error 1 y es dificilísimo de que no sea riesgoso. Vamos al error 2. Mantiene las diferencias dentro del Estado. Imagínense que hoy tenemos 15 regímenes en el empleo público, es decir, hay un guarda en 15 o hay 15 posibilidades de que un guarda gane más o menos, depende si trabaja para el régimen de la universidad o el del gobierno central, hay muchos regímenes. El Estado se comprometió a eliminar esas desigualdades, pero resulta que el proyecto, digo, elimina unas familias, pero llega a 8 familias. Entonces, cambia 15 regímenes por 8, solo que le llaman familias para que no nos parezcan a nosotros regímenes, pero realmente también, digamos, pasar de 15 a 8 es prácticamente lo mismo. Vamos al error 3. Este fue advertido muy fuertemente por la Contraloría General de la República. Y es que le aumenta el salario de inmediato. Ellos dicen que es voluntario, pero digo, ¿quién va a decir, no, no me suba el salario? A miles de empleados públicos. La Contraloría ha advertido que se gastarán 22.000 millones de colones al año. Estamos en crisis y vamos a gastar 22.000 millones de colones cuando lo que pretendemos es gastar menos en salario público. Vamos a inyectarle por año 22.000 millones de colones. Esto realmente es dispararse al pie. Es contrario a lo que buscábamos con el plan de empleo público. El error 4 es que exime a las instituciones en competencia de regularizar los salarios, es decir, el INS, el ICE, por ejemplo, lo saca completamente del control salarial y entonces ahí se crean regímenes también. El error 5, advertido, por cierto, por Rubén Hernández Valle, es que mantiene y permite las convenciones colectivas. Finalmente, en este país se ha dado la discusión de por qué algunas instituciones tienen que tener convenciones colectivas. De hecho, hay una discusión muy interesante sobre el convenio que firmó Costa Rica con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que no permite textualmente en su artículo 6 que las convenciones colectivas sean para los empleados públicos, porque ellos ya tienen su régimen o su estatuto a través del servicio civil. Pero este proyecto las mantiene, las permite. Entonces, aunque usted diga, bueno, igualamos las condiciones en tantas familias, si aquella u otra genera una convención colectiva o sigue la convención colectiva, tendrán más beneficios que los otros. Realmente, si usted mantiene las convenciones colectivas, el tema de la igualdad salarial, pues es prácticamente una ilusión.
Y el error 6 es una cosa muy rara. Dice que permite incentivos no monetarios. Cuando dice incentivos no monetarios es que en lugar de darme plata por, no sé, por llegar temprano, entonces me dan un incentivo no monetario. Pero todos los que han administrado algo en la vida saben que los incentivos no monetarios también tienen un costo. El MEP acaba de ser testigo de eso con el tema de la Semana Santa. ¿Verdad? Un incentivo no monetario es darle los 3 días, por ejemplo, de Semana Santa a los educadores sin rebajárselo de las vacaciones. Pero a la larga eso tiene un costo económico porque significa que el Estado después tendrá que dar esas vacaciones pagadas por no darlas antes. Entonces, aunque sea un incentivo no monetario, realmente tiene un costo financiero en el gobierno. Estas son 6 de las claves más gruesas. Si encuentra alguna otra, compártala por favor, de por qué este plan de empleo público liderado por el gobierno es un desastre lleno de parches.